Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Aquí Iván González comentando este nuevo vídeo acerca de los conceptos básicos del procesamiento del lenguaje natural. En este vídeo comentaré las aplicaciones de esta rama de la inteligencia artificial, así como sus principales conceptos que hay que tener muy en cuenta a la hora de comenzar a estudiar pues todo esto. Si queréis que abarque algún concepto o alguna aplicación de manera más extensa, tan solo tenéis que decirlo en comentarios. Así que bueno, comencemos. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Pues es, como he dicho antes, una rama de la inteligencia artificial. Es un campo que combina tanto la informática como la inteligencia artificial y la lingüística. También se podría definir como un campo que combina la lingüística computacional con las ciencias cognitivas y la ciencia de la computación. En cuanto a objetivos, el primario del procesamiento del lenguaje natural es leer, descifrar, comprender y dar sentido a los lenguajes humanos de manera correcta. Todo ello para facilitar la interacción entre estos lenguajes humanos, los lenguajes naturales, y las aplicaciones informáticas. En cuanto a estas, son muy diversas. Aquí tenemos, por ejemplo, el reconocimiento del habla, y aquí os dejo un pequeño GIF en el que nos muestra cómo con el habla, con la oralidad del lenguaje, podemos hacer lo mismo que con la escritura. Luego, la extracción y categorización de la información, que nos permite recoger datos y categorizarlos dependiendo de dónde deberían pertenecer, como vemos en este GIF. Luego tenemos el análisis del sentimiento, que es una gran aplicación a la hora de, por ejemplo, vas a un restaurante y quieres saber la puntuación que tiene, ¿no? Pues gracias a este análisis, gracias a esta recogida de la información, pues sobre todo por comentarios, podemos tener en cuenta qué puntuación podría tener, una media, lo máximo de la puntuación que puede tener, lo mínimo. Todo depende de las palabras, aunque puede haber cierta ambigüedad en esta aplicación. Luego tenemos la traducción automática. Todo el mundo ha utilizado Google, del traductor de Google hoy día. Esto ya se ha convertido en una institución, sobre todo cuando uno tiene que hacer un examen y tiene dudas o tiene que hacer un ensayo, un escrito, tiene que acudir aquí siempre para cualquier cosa. Es una buena herramienta, aunque no está perfeccionada del todo. No es un traductor humano. Y también tenemos otras aplicaciones como la generación del lenguaje, los chatbots. Los chatbots son muy, no sé, muy conocidos, muy llamativos, ¿no? Es un sistema de diálogo en el que conversas con una máquina, ¿no? Luego el análisis sintáctico, análisis de léxico y más aplicaciones que tienen que ver con la lingüística, tienen que ver con la informática y bueno, una larga lista, ¿no? Así que bueno, comencemos con los conceptos básicos. Estas son herramientas fundamentales que son utilizadas para procesar los datos y así facilitar la tarea del procesamiento del lenguaje natural. Dichas herramientas son manipuladas por los algoritmos del procesamiento del lenguaje natural de distintas formas. Y ahora vamos a ver algunas de estas herramientas. El primer concepto que tenemos es corpus. En el contexto del procesamiento del lenguaje natural se refiere a una colección de textos, como puede ser un conjunto de artículos, periodísticos, libros, críticas, tweets. Luego tenemos la tokenización, que es una tarea que se encarga de dividir las cadenas de texto del documento en porciones menores o en tokens. Se puede diferenciar la segmentación, que divide grandes cadenas de texto en porciones menores, como oraciones o párrafos, y la tokenización, que divide las oraciones en palabras. Luego tenemos stemming, que es el proceso de eliminar los afijos, es decir, sufijos, prefijos, infijos, circunflejos de una palabra para obtener el tallo de esa palabra. Por ejemplo, de comiendo tenemos comer, de corriendo tenemos correr. En inglés de waited, waiting and waits tenemos wait. Y otros ejemplos que he sacado yo del NLTK, que es una librería
que se utiliza en Python de procesamiento de lenguaje natural, muy básica, pero para comenzar está muy bien. Y otra imagen en la que muestra 6 algoritmos que se utilizan para esta tarea, para llevarla a cabo. Luego la lematización, que es el proceso lingüístico que sustituye una palabra flexionada, es decir, plurales, femeninos, verbos conjugados, por su lema, es decir, por la palabra que encontraríamos en el diccionario. Stop words. Se encarga de eliminar las palabras que no aportan nada al significado de las frases, como las preposiciones, determinantes, partes del discurso, o también conocido como categorías gramaticales o parte de la oración. Son las clases de las palabras que existen en una lengua. Habitualmente, los signos de puntuación se consideran tokens, y que por extensión dichos signos forman parte de las categorías gramaticales. Y en castellano tenemos 9 categorías de palabras. N-grams o n-gramas. Un n-grama es una secuencia de n tokens que aparecen consecutivamente en un texto. Hay distintos tipos de n-gramas. Está el unigrama, el bigrama, el trigrama. Y no es necesario que un n-gram o un n-grama tenga un significado específico, considerado en su conjunto. Los n-grams se utilizan para mantener el significado contenido en el orden de las palabras que aparecen en el texto. Por ejemplo, él había llegado tiene más significado que él había llegado por separado. Y bueno, eso es todo. Si queréis que profundice más en algún tema, en algún concepto, aplicación de ese tema, del procesamiento del lenguaje natural, tan solo tenéis que decirlo en los comentarios. Y si veo que el vídeo tiene éxito y gusta a la gente, pues seguiré haciendo este tipo de contenido. Así que nada, un saludo y que vaya bien.